Hola, buenos días. Bienvenida a la Sierra Nevada de Santa Marta, al territorio del pueblo Arhuaco. ¿Cómo van ustedes con el tema de bioseguridad, de protección de la comunidad frente al COVID? Afortunadamente, nosotros desde el 24 de marzo hemos tomado la decisión de cerrar el ingreso a nuestro territorio. Nosotros no hemos recibido apoyo del Estado. En la comunidad del pueblo Arhuaco, a causa de COVID, se perdió una persona mayor como autoridad. Estamos entrando al resguardo Arhuaco, a una comunidad que se llama Simonorúa. Simonorúa. Dame loco, ven. Buenos días. Bueno, este es uno de los puestos de control que se han implementado en el marco de la pandemia para Sí. evitar la entrada de personas ajenas al territorio. La falta de hospitales adecuados para atender a los contagiados de COVID-19, insuficientes elementos de bioseguridad y escasez de alimentos son algunas de las dificultades que afrontan las comunidades indígenas de nuestro país. Lamentablemente, centenares de sus miembros han muerto a causa del coronavirus, evidenciando la desprotección en la que se encuentran. Ante esta grave situación, nuestra Procuraduría Ciudadana intervino para que las entidades les garanticen sus derechos básicos de salud, vivienda y seguridad, porque con la protección de las poblaciones más vulnerables de nuestro país, todos tenemos que ver. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar adelante. Cabildo, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Mucho gusto. Muy bien. Entonces, preparados para el recibimiento. Aquí estamos en Simonorúa, el centro de gobierno, que es una comunidad muy importante. Para el ingreso hay un protocolo interno de la salud propia. Después del protocolo, pues ahí entraríamos al conversatorio. Andar aquí, mis alas, Es fundamental recordar que en medio de la reactivación económica, el reinicio del transporte a nivel nacional y la eliminación del aislamiento preventivo, los riesgos del COVID-19 para las comunidades indígenas siguen presentes. Con ese humo te estás purificando. Con ese humo, es el mismo sol quien te está limpiando cuando llegas aquí al territorio. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Daniela. Benerexa Márquez. Benerexa, bueno. Bueno, aquí le presento a nuestra gerente de la institución de salud propia. ¿Ustedes cómo los ha afectado el tema de la pandemia? No pensamos que al llegar una pandemia que se llama coronavirus, tendríamos que taparnos casi la media cara. Hay que tener incluso distancias. Hemos tenido que ir como implementando y haciendo todo un esfuerzo, todo un trabajo de sensibilización, socialización, de que nuestros mayores comprendan también y que interioricen todo este tema de las medidas de seguridad.
Ustedes tienen ya como un protocolo propio de su cultura para enfrentar de alguna manera este virus, pero tienen también acceso a un sistema de salud en caso de pronto de una emergencia mayor. El pueblo arhuaco tiene una IPS que venimos trabajando todo lo que es la atención básica de la baja complejidad. También hemos contado con la sabiduría de nuestros mayores y nuestros ancestros, que ellos han sido muy reiterativos de que nosotros tenemos que fortalecer este conocimiento, el de las plantas medicinales, sin el apoyo de ninguna entidad. Ya. En algún momento nosotros hicimos gestión como Vintuco IPS y con algunas fundaciones, organizaciones no gubernamentales nos apoyaron con algunos elementos de bioprotección. ¿Han recibido en ese caso apoyo del Estado o no? No, sí tengo que decir sinceramente, nosotros no hemos recibido apoyo del Estado. Aquí es válido un aislamiento comunitario. Ya. Pero para hacer ese aislamiento comunitario nosotros tenemos que garantizar qué comer, con qué se va a sostener estas familias que van a quedar aisladas. Porque si no tenemos ese medio, no lo podemos hacer. Porque es fundamental que se les garantice su derecho a la salud. Ese suena muy bonito y muy importante que se hiciera, que se nos garantice. El Sistema General de Seguridad Social tiene unos lineamientos, unas directrices y son rígidas, que nos evalúan y nos atienden como una comunidad o un pueblo común y corriente, no con ese enfoque diferencial, que somos pueblos, que somos distintos, que tenemos una cosmovisión distinta de la salud, del cuidado de la vida. ¿Cómo lo vemos la pandemia de y el inicio, digamos, de este marzo era un pánico, realmente era un monstruo que venía, que pensábamos que ya a 2 o 3 meses no íbamos a existir. Realmente la naturaleza misma es tan sabia que es el punto donde la tierra está recobrando. Es como sacudirse un poco el recobro de los que nosotros quebramos una piedra, destruimos una planta, estamos acabando, digamos, con el agua. Eso es lo que está recobrando. Y específicamente pues agarró la especie humana. En este momento no tenemos una estadística, digamos, tantos muertos, tantos afectados. Sí, al interior ya los tenemos. Por cualquier fuente, pues la infectación llegó, ¿no? En la comunidad del pueblo arhuaco se perdió una persona mayor como autoridad a causa del COVID. ¿Qué siente uno la pérdida de esos mayores? Pues es un conocimiento grande que se pierde, ¿no? Como pueblo. Y si no se estaba pensando heredar, digamos, ese conocimiento, pues es una pérdida total. Daniela, el material que le entregué es como una hoja en blanco para que allí vaya escribiendo espiritualmente con qué intención ha llegado a nuestro territorio. Todo lo que existe tiene un espíritu y siempre que vamos a alguna parte nos conectamos con ese espíritu, porque hablar de la pandemia en este momento, todos estamos mirando cómo nos vamos a defender, pero también tenemos que mirar con quién tenemos que relacionarnos, y para nosotros es muy importante seguir relacionando con la naturaleza, con nuestra madre tierra. ¿Por qué es importante mantener la tradición oral para ustedes?
Samunare de Punko Jauka, Mekivari de Kisen, Garavandi Kumujagere. That's when I was on the Kasai Kano, Kundu, Semanas in Qua. Amy Manina, Bakikawan, and Chua from one Arginju Garavandua Gunagin, Bine, Zanika, Niava, Chua, Chenokangwa. Lo que transmiten los mamos, lo que enseñan los mamos, nuestros mayores, o el mensaje que nos da los espíritus de la tierra, tenemos que conservarlo aquí. Pero para nosotros mantener viva esa oralidad lo hacemos desde que comienzan a crecer nuestros hijos, cómo le transmitimos un pensamiento, cómo le transmitimos un consejo. Y esa es la grabación que ella va llevando, que nuestra generación va llevando. Y eso no se va a perder. Si respetamos lo que nos dicen, lo que nos enseñan, eso no se va a perder. Kuana ni kare kisu na vera ni kare inkin kuma na ni mne habe ke mar kuana na ni ka an kuri vera na zan ona re ringi tikno sinzu jana re gunti ana komin du ji kare de je ka kingi zun ni kangi yandere dibung an gwen kanta kingu jame nan habe kinde ni na bi ka sera tikum gina me kingi na no zan i bane ke ra chukeni kin gan. Está valorando también de dónde se ha ido. Está valorando también lo que existe aquí. Y para ellos no se pierde la oralidad. En el pueblo, Arhuaco específicamente, pues ha llegado una reflexión de que no estamos como la sociedad mayoritaria, es que estamos, digamos, un debilitamiento, digamos, político ni tampoco económico, porque nosotros somos de campos. La comunidad, yo creo que nos ha tocado así, digamos, prevenirnos conjuntamente. Nosotros hemos hecho todos los protocolos, digamos, de bioseguridad que nos rigen. Por eso hablamos de interculturalidad, para que las dos partes podamos apoyarnos bajo las orientaciones de los mamos y los sabedores ancestrales, pues ha sido eso, ¿no? Y uno es que desde nosotros tenemos que estar previniendo. Estamos en la prevención, pasamos la prevención, de la prevención viene la contención, después la mitigación. Pues nosotros estamos preparados para eso, ¿no? Digamos, como instituciones directas sobre la pandemia, digámoslo claro, nunca, no hemos estado, digamos, agentes territoriales, digamos, de gobernación, municipio, que tengamos un apoyo, digamos, para la prevención, no lo hemos tenido. El relacionamiento, digamos, entre instituciones ha sido, digamos, pésimas, digámoslo así directo. De las 1.121 entidades territoriales entre alcaldías y gobernaciones, solo 41 informaron sobre acciones concretas y destinación de recursos para atender a las comunidades afectadas por la pandemia. Al 80% de los territorios étnicos aún no llegan las ayudas humanitarias que incluyen mercados y kits de bioseguridad para hacerle frente a la pandemia. Los invitaría a reflexionar, retomar, digamos, otras maneras de vivir, otras maneras de pensar, que lo que existe no solamente es usar y servir como persona nada más, servirse uno. La Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, creada mediante la Resolución 254 de 2017, hace seguimiento y vigilancia a las entidades encargadas de garantizar el bienestar social, económico y cultural de estas comunidades.
Para reducir los efectos del COVID-19 sobre los pueblos étnicos, esta Procuraduría Ciudadana le solicitó al Gobierno Nacional diseñar y ejecutar un plan de acción que establezca las medidas necesarias para disponer de los recursos económicos, físicos y humanos que garanticen acceso, calidad y cobertura a los servicios de salud. En junio de este año, la Procuraduría presentó una tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, logrando un fallo de primera instancia que ampara derechos fundamentales como la salud para las comunidades indígenas y demás pueblos étnicos. Procurador Delegado para Asuntos Étnicos, Richard Moreno, bienvenido nuevamente a Procuraduría Ciudadana. Hola Daniela, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Delegado, ¿qué encontró la Procuraduría sobre los efectos de la pandemia en las comunidades étnicas? Encontramos a unas comunidades desamparadas en cuanto a que no hay una infraestructura de salud para atender la pandemia. También encontramos unas comunidades que tomaron la decisión de autoaislarse para autoprotegerse en medio de esta pandemia, ya que la capacidad del Estado no estaba llegando a sus territorios, las peores consecuencias. ¿Qué es lo que ha impedido que lleguen tanto las ayudas humanitarias como los elementos de bioseguridad a estas comunidades? Desde que inició esta pandemia, nos acercamos al Ministerio del Interior junto con la Defensoría del Pueblo para facilitar el encuentro, el relacionamiento y la coordinación entre las autoridades étnicas y el gobierno nacional. Hemos hecho todo lo posible para que estas autoridades se relacionen, establezcan mecanismos con el gobierno nacional de cómo llegar allá, reconocer que el pueblo cancuamo llegaron con una primera ayuda humanitaria, pero con el pueblo arhuaco ha sido mucho más complicado la llegada de la ayuda humanitaria y de los elementos de bioseguridad. ¿Cómo ha afectado esta situación el sostenimiento económico de las comunidades indígenas? La pandemia de por sí que le obligó a aislarse, a estar en sus casas cuando muchos de estos pueblos son nómadas, viven del diario, no tienen una escala alimentaria o proyecto alimentario que puedan acumular para comer el resto del año, sino que viven del diario, viven de la recolección. Así que el no poder salir todos los días a recoger sus propios alimentos les afectó de manera notable. Delegado, ¿qué acciones vienen ahora de seguimiento por parte de la Procuraduría para evitar que esta situación se complique más? Estamos adelantando varias acciones. Aquí hay que entender que la pandemia lo que hizo fue develar las grandes dificultades que viven las comunidades. Lo que nos encontramos también fue que la pandemia aumentó la falta de atención en salud de las comunidades, pero también aumentó las actividades ilegales en minería, en deforestación y en otras actividades que van en contra. Hemos adelantado una serie de estrategias de audiencias públicas, donde le estamos pidiendo a estas autoridades que nos expliquen cómo es la forma que están atendiendo a las comunidades y hacerles entender que la pandemia no puede llevar a que se agudice en un nivel mayor la situación de las comunidades. Que ahora que se está aperturando la vida nacional, no sean estas comunidades étnicas las que sufran las peores condiciones, que es lo que nosotros desafortunadamente advertimos. Nosotros seguiremos manteniendo la interlocución con el Estado en sus diferentes niveles, de nuestra labor preventiva para que se atiendan a las comunidades en sus territorios. Seguiremos sosteniendo y exigiendo que se adelanten la entrega de los elementos de bioseguridad en las comunidades. Estamos convencidos que si eso no pasa, se pueden llegar a generar mayores niveles de contagio en las comunidades. Seguiremos manteniendo la coordinación con las autoridades étnicas en sus territorios para facilitar el encuentro
con las autoridades nacionales y territoriales. ¿Qué opinas sobre la desprotección que tienen los pueblos indígenas en estos momentos con todo el tema de la pandemia? La pandemia, de una u otra manera, ha sacado a flote una realidad que los territorios étnicos vienen viviendo desde tiempos coloniales y que está en el presente. La desprotección se debe al desinterés que tiene el gobierno nacional, el Estado. Pero también hace parte de una sistema continua actitud de olvido que tiene el Estado colombiano frente a las comunidades étnicas en este país. ¿Cómo prestarles una atención de salud, pero respetando su cultura? Una forma, digamos, de prestar asistencia en salud sin pasar por encima del conocimiento tradicional indígena es tomárselo en serio. Entonces aquí tenemos las dos medicinas, ¿ya? La científica que han alegado y la de Yajet, que también es científico, porque eso lo tuvieron que investigar nuestros abuelos, cómo es que funciona. Y es, digamos, tratar de plantear un diálogo entre iguales, entre la medicina occidental y la medicina indígena. ¿Por qué el coronavirus afecta la manera de relacionarse y de convivir a los pueblos indígenas? Porque genera una serie de interrupciones y alteraciones a la cotidianidad y a las formas de relacionamiento que reproducen las comunidades. Hay una afectación a estas prácticas ancestrales de medicina propia y de cuidado de ellos y del territorio. Se ven pues muy afectadas por una enfermedad que es desconocida y que puede arrasar con poblaciones completas. Eso acelera, agudiza su desaparición. Porque cuando se muere un líder indígena, se va su cultura, se va sus tradiciones. La muerte de un taita o la muerte de un mamo es un epistemicidio, es como si a nosotros nos cayeran 200 meteoritos a una universidad y desaparecen. Estamos diciendo que estamos perdiendo una parte muy importante que nos ha permitido sobrevivir como especie humana. Lo que hace un mayor, un líder que tiene varias responsabilidades y varias dinámicas dentro de su pueblo, ¿no? Es el sabedor, el que sabe cantar, contar, bailar, caminar, y cada uno de estos verbos es fundamental para reproducir conocimiento. ¿Qué puede pasar si seguimos perdiendo el patrimonio cultural con la muerte de estos líderes? Se va a acabar el conocimiento propio, el conocimiento básico, la esencia, el sedimento de un territorio. Cuando se muere una autoridad, hay una afectación al sistema de conocimiento de los pueblos, hay una afectación a las prácticas culturales de los pueblos y también a los sistemas de gobierno propio. Se ponga en riesgo la lengua, que se ponga en riesgo la medicina tradicional, que se ponga en riesgo el ordenamiento territorial. Y si no tuvimos la precaución de aprender, pues la verdad se pierde. El compromiso de las entidades para proteger a los grupos indígenas no da espera. Y también es importante que nosotros como colombianos conozcamos de esta situación que cada vez se vuelve más grave. Trabajamos para garantizar los derechos de nuestros pueblos étnicos y actuamos en otros frentes. Estas son las noticias de la Procuraduría. Recuerde que puede ampliar la información en www.procuraduría.gov.co. La Procuraduría General de la Nación lanzó un llamado al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Gobernación del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para que adopten acciones urgentes que garanticen la salud de más de 79.000 residentes y visitantes quienes están en inminente riesgo por la crisis sanitaria que atraviesa el departamento. El ente de control abrió indagación preliminar contra funcionarios por establecer por la posible desatención de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre una eventual masacre en el municipio de Samaniego, Nariño, como efectivamente ocurrió el pasado 15 de agosto, cuando fueron asesinados 8 jóvenes quienes departían en una casa. El Ministerio Público llamó la atención al Gobierno Nacional sobre la forma desarticulada con la que se avanza en la implementación del Acuerdo de Paz, que ahonda los desafíos y rezagos en el cumplimiento de los compromisos asumidos. El ente de control sancionó con suspensión por 12 meses a la gobernadora de Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga,
y al exmandatario departamental Luis Miguel Cotes por irregularidades en la ejecución del proyecto de inversión pública conocido como Vía de la Prosperidad, que comprometió recursos por más de 466.000 millones de la Nación y del Sistema General de Regalías. Sí, muchísimas gracias por haberme recibido hoy acá y abrirme las puertas de tu comunidad. Daniela, que vuelva a este territorio, la esperará con los brazos abiertos. También se lleva un saludo muy especial de toda la comunidad, del cabildo que nos dejó aquí en casa. Entonces la quiero volver a ver aquí en este territorio. Claro que sí, yo espero volver pronto. Chao. Para proteger a nuestros pueblos étnicos de los efectos de la pandemia, es urgente que las entidades redoblen los esfuerzos para garantizarles los derechos básicos como la salud, porque con la protección de las poblaciones más vulnerables de nuestro país, todos tenemos que ver.